Buenas, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre el microprocesador Spark 8 cuartos, que es una versión reducida del Spark V8. Vamos a mirar aquí en el repositorio, nos vamos a ir a la documentación y aquí vamos a hablar sobre el procesador. Entonces tenemos varios PDFs. Aquí básicamente podemos ver el camino de datos. Está formado por un banco de registros, la ALU, la memoria, un desplazador y algunos registros de control. Estas son las instrucciones. Básicamente, como ven, pues es una versión muy reducida del procesador. En este caso, aquí podemos ver las instrucciones aritmético-lógicas. Veamos en detalle la suma, qué significa cada columna. Entonces, este índice no es importante. La operación es suma. Esta es la operación que se hace en Assembler. Básicamente en la documentación que está original, el registro destino está a la derecha. Sin embargo, en esta versión se coloca a la izquierda porque en esa época muchos procesadores así tenían el registro destino. Entonces, como para evitar en ser más fácil el paso de un microprocesador a otro. Básicamente acá pues se indica cómo se afectan los registros, el estado cómo va a cambiar. Entonces el PC va a aumentar en 4 bytes, cada instrucción es de 4 bytes, o sea 32 bits. Aquí vamos a indicar cómo se va a almacenar el registro destino. En algunos casos en donde no se afecta el registro destino, podemos decir cómo se va a afectar la memoria y en esta sección cómo se afectan el status o pues los flags. ¿Okay? Entonces, en este caso, el registro destino se va a asignar, esta es una flechita que es mayor y guión, corresponde a estos dos signos, hacen referencia a una flecha, y el registro fuente 1 más el registro fuente 2 o una constante de 13 bits. Entonces observemos que tanto para la suma como para las otras funciones que hay acá, creo que son 16 en total las que tenemos aquí, tenemos entonces siempre los bits 31 y 30 están en 1, 0. Estos bits del 29 al 25 corresponden al registro destino, es decir, donde vamos a almacenarlo. Los bits del 24 al 19 nos van a indicar cuál va a ser la operación. Bueno, en particular del 24 al 23 están en 0, el 24 y el 23 están en 0, y del 22 al 19, entonces aquí vamos a hacer los cambios. Entonces observen que como son 4 bits, entonces tenemos 16 combinaciones y que serían todas. Ahí tenemos todas las... Ah, no, perdón, aquí no están todas porque observen que aquí esto cambia 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y aquí hay 0, 0. Bueno, entonces son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hay 14 operaciones en este caso. Listo. Los bits del 18 al 14 corresponden al registro fuente 1. El registro 13 nos va a indicar si el segundo operando es el registro fuente 2 o la constante de 13 bits. ¿De acuerdo? Es esa dependiendo, aquí nos dice. Entonces, cuando es 0 es el registro fuente 2 y si no es la constante de 13 bits. Ok, cuando es 1 es la constante de 13 bits. Perfecto. Entonces, de esta forma tenemos aquí la operación suma. La siguiente es la operación AND. Aquí podemos ver. Luego sigue la operación OR. La siguiente es la OR excluyente. Luego, en la siguiente, digamos que se repiten estas 4, pero con un pequeño cambio. Entonces, en el segundo se hace complemento al segundo operando, o sea que termina siendo una resta. En el siguiente es una AND, pero se complementa la segunda entrada.
la siguiente es una OR, pero se complementa la otra entrada, y en el siguiente es una XOR, pero se complementa la segunda entrada, entonces termina siendo una XNOR. ¿Ok? Bien. Luego volvemos, aquí tenemos una suma con acarreo, entonces el flag de acarreo se suma a la suma normal. Entonces se repite, digamos, esta operación, pero colocando el acarreo. Observemos que esta es más o menos la misma, es la resta, pero resta el bit de acarreo. ¿Ok? Esto se hace o se utiliza cuando, por ejemplo, tenemos sumas de 64 bits. Entonces sumamos los primeros 32 bits con esta suma y el bit de acarreo se utiliza para sumar los siguientes 32 bits. ¿De acuerdo? Algo similar se puede hacer con la resta. ¿Ok? Luego tenemos lo que es la multiplicación con signo, multiplicación sin signo y división con signo y división sin signo. Okay, ese procesador de una vez tiene ahí esas operaciones. Ok. Observen que las siguientes 14 también corresponden una a una de las que teníamos antes, con la diferencia de que van a afectar los flags. ¿De acuerdo? En este caso tenemos 4 flags, que es el de el carry, el overflow, Z y N. El carry ocurre cuando hay un desborde de números sin signo. El overflow es cuando hay un desborde de números con signo. El Z solo se pone en 1 cuando el resultado es 0 y el N se pone en 1 asumiendo que los números son con signo y da un número negativo. ¿De acuerdo? Para saber si el número es con signo o sin signo, entonces miramos el bit más significativo. Cuando es 1 es negativo y cuando es 0 es positivo. Bien, eso es solo para el caso de los números con signo. Las siguientes 3 operaciones corresponden a los desplazamientos. Este es un shift left, este sería shift right. Ambos son lógicos. Y el siguiente es shift right aritmético. Arithmetic shift right. La diferencia entre el shift right, logic shift right y arithmetic shift right es el bit de signo. En el lógico, cada vez que se va desplazando a la derecha, van ingresando ceros. En cambio, en el aritmético, como se supone que el bit es de signo, entonces si se desplaza a la derecha, se repite el bit de signo. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos números con signo, tenemos que usar shift right A, y cuando tenemos números sin signo, usamos shift right L. Estos nos permiten dividir el número a la mitad cada vez que desplazamos a la derecha. Y el SLL pues se desplaza a la izquierda y siempre va a ingresar ceros. ¿Ok? Bien. En el caso de la implementación que vamos a realizar, para las multiplicaciones y las divisiones solo vamos a trabajar con números de 16 bits. ¿De acuerdo? Esa es la convención que estamos utilizando aquí. Bueno, aquí se pone interesante porque estas ya son operaciones con memoria y los saltos. Observen que son muy poquitas las operaciones que trabajan con memoria, pero son poderosas. Entonces, básicamente está leer la memoria y almacenar la memoria. Observen, ¿se acuerdan aquí que el segundo componente podría ser un registro o una constante? Eso, básicamente esa es la diferencia entre estos dos. Entonces, cuando es registro, se coloca aquí 0 y esta constante. Cuando es constante, entonces se coloca aquí 1 y aquí va la constante de 13 bits. Observen una cosa, tanto en estas operaciones como en estas operaciones, las constantes son de 13 bits. Sin embargo, los registros son de 32 bits. Entonces, los bits más significativos no van a tener posibilidad de ser cambiados, digamos, con constantes. Van a ser operaciones con constantes.
si son 32 bits, podemos imaginar este número. Este es un registro y estos serían los bits que solamente estamos afectando con la constante. ¿Ok? Pues 13 bits, la verdad es que eso es como 8000 algo. Y pues con 32 bits pues podemos manejar 4000 millones. Entonces siempre hay mucha diferencia, ¿no? Entonces viene la pregunta, ¿cómo podemos afectar estos bits más significativos? Entonces me voy a adelantar una instrucción que es esta que está aquí, SETHI, y aquí carga el registro destino con una constante 22 bits. Entonces acá tenemos la constante 22 bits, pero la verdad es que necesitamos que esta constante no nos afecte estos primeros 22 bits, sino los últimos 22 bits. O sea, sería de aquí, si son 32, sería como desde el 10 al 31. Exacto, todos estos. Entonces observen que se solapan con la constante de 3 bits, estos 3 bits. Bueno, y para que estos 22 bits nos afecten estos de aquí, entonces lo que tenemos que hacer es que esta constante se desplaza 10 bits hacia la izquierda. Eso es lo que estamos haciendo. La constante se desplaza 10 bits hacia la izquierda. Recuerden que este signo con este guión es una flechita. Entonces eso se va a cargar en el registro destino. ¿Ok? Es una operación muy sencilla, no nos afecta a los flags. Simplemente carga la constante. Entonces recuerden que esta constante que está aquí toca desplazarla a la izquierda 10 bits o lo que es lo mismo multiplicarla por 1024. ¿Ok? Cuando estemos trabajando en decimal. En nuestro caso vamos a trabajar en un simulador, por el momento está en decimal las constantes, entonces en ese caso siempre que tengamos esta instrucción hay que multiplicar la constante por 1024 para que nos afecte los bits de la izquierda. Ok, entonces ya solucionando el problema de los bits de la izquierda, entonces ahora sí podemos recordar que aquí podemos trabajar la constante de 32 bits o el registro. Aquí se puede ver mejor cómo es. Los 5 bits corresponden a la constante del registro o los 13 bits tenemos esta constante de acá. Ok, entonces estas dos instrucciones corresponden a lectura de memoria y al almacenamiento. La diferencia entre estas dos es que la primera trabaja con el registro solamente y la segunda trabaja con la constante de 13 bits. Bien, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Entonces, observen que la instrucción es súper poderosa porque la dirección de memoria no se da directamente, sino que se realiza una suma, ya sea, o sea, básicamente es la misma operación que teníamos acá, que es la suma de un registro con el otro registro o la constante de 13 bits. ¿Recuerdan cuando teníamos la ALU en el camino de datos? Entonces podemos realizar esta operación. Si como decíamos, si es 0, tomamos el registro. Si es 1, tomamos la constante. Ok, pero ahora esa suma no se va a cargar directamente en el registro destino, sino que ahora esa suma va a salir al bus de direcciones, va a entrar a la memoria, va a salir de la memoria el dato que hay en esa dirección y se almacena en el registro. Entonces, si i está en 0, pues se carga directamente la suma. Si i está en 1, pues entonces se suma con la constante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el problema, o sea, tenemos una dirección muy alta y la constante simplemente alcanza son solo 13 bits y son muy pocas las posiciones, son solo las primeras 1024, perdón, 8000 y pico posiciones que podríamos utilizar y usualmente esas 8000 y pico pues ya tienen unas funciones específicas y nosotros tenemos que accesar unas direcciones mucho más altas, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace es que primero se carga el registro fuente 1 con la dirección que nosotros necesitamos, ¿de acuerdo?
y a ese registro fuente 1 le sumamos, ya sea es la constante, usualmente va a ser una constante para poder accesar, digamos, los diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, un periférico está en cierta posición de memoria, esa la asignamos. Y como ese periférico tiene varias posiciones de memoria, usualmente son menos de 8000, entonces con estas constantes podemos accesar las diferentes posiciones del periférico. ¿De acuerdo? Ya si por ejemplo tenemos tablas, entonces con un registro podemos indicar el inicio de la tabla y con el otro el offset, cuánto nos vamos desplazando con respecto a esa tabla. Entonces, como ven, son poderosas estas instrucciones porque nos permiten hacer direccionar una constante. Bueno, tenemos que cargar primero este registro y después sí cargar la constante o el inicio de la tabla y el offset. Ok. Ese sería como las instrucciones. Y algo similar se realiza en la lectura. Entonces, primero accesamos, direccionamos la memoria y en el registro destino, en este caso usted pues no se usa como tal como destino, sino es como fuente. Entonces, en este caso, este registro de destino va a ser la fuente del dato. O sea, los RS van a ser la fuente de la dirección y el RD va a ser la fuente del dato. Y entonces ese registro se va a almacenar en la memoria. ¿Ok? Listo. Esa es como la característica de este procesamiento. Y listo. Básicamente aquí se almacena. Ok. Y ya. Básicamente aquí están. También aumenta en 4 bytes la dirección, o sea, en 32 bits, porque cada instrucción es de 32 bits. Bien. Estas corresponden a los brincos. En esta, si tenemos las 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, entonces están las 16. Las vamos a dividir en dos grupitos. Vamos a mirarlas por los grupos, las primeras 8 y los otros 8. Las segundas 8 es la negación de las primeras 8. El caso trivial es el primero. El primero presenta un caso en que nunca brinca, entonces aquí yo lo presento cuando 0 sea igual a 1, y en el otro es el negado, que siempre brinca cuando 1 sea igual a 1. Luego en la siguiente brinca cuando el flag de z es 1. Este flag de z, o bueno, los flags usualmente en estas instrucciones que siguen, deben ser afectados antes por alguna operación. Usualmente vamos a pensar que la operación va a ser una resta. Ok, va precisamente esta operación que está aquí, que es la que vamos a hacer antes del brinco. Entonces, si restamos el registro fuente 1 con el registro fuente 2, si nos da 0, el resultado es que los dos eran iguales. Es por esa razón que cuando z es igual a 1, aquí lo llama branch equal o brinca si son iguales. ¿Ok? Esa es la característica. Bien, esa digamos que es fácil. Hay otras que también son fáciles. Por ejemplo, si es negativo, entonces si n es 1. Si hay overflow, si hay carry, son estas tres. Y aquí tenemos las opuestas. Si no hay carry, si no hay overflow y si no fue negativo. Bueno, al revés, si no fue negativo y si no hay overflow. Bien, estas otras tres que están aquí en la mitad hacen una operación bastante complicada entre algunos flags y sobre todo esta es súper complicada. Ahí está, niega la z or n XOR b. Y esta en particular se utiliza para mirar si un número es mayor. ¿Ok? Brinca si el primer elemento es mayor. El complemento es si es menor o igual. ¿Ok? La siguiente brinca si es menor, entonces el complemento es si es mayor o igual. Y la última que necesitamos es si es menor o igual, el complemento es si es mayor. ¿Ok?
Aquí observen que hay una que ambas son mayor, pero esta es para números con signo y esta es para números sin signo. Lo mismo aquí, si es mayor o igual para números sin signo y para números con signo. OK, mayor o igual para números con signo. Lo mismo sucede con estas de aquí. Bien. Básicamente entonces dependiendo de si tenemos números con signo o sin signo, aquí tenemos digamos que el mnemónico utilizado por cada una de estas. Entonces BN es que nunca brinca, BE es si son iguales, branch equal, branch less or equal, branch less or equal, pero con números sin signo. Esta es para números con signo. Salte si carry, branch if carry is set, o sea, si el carry está, branch if negative, branch if overflow. Bueno, el overflow siempre está relacionado con números con signo. Branch always, que es el negativo de este. Bueno, y aquí ya tenemos los opuestos de los anteriores. Bien. Nos quedan los saltos. Bueno, este tipo de saltos, voy a mirar antes estos saltos, que son saltos incondicionales, así como este que brinca branch always. Estos también son incondicionales. Una cosa, observemos que el PC le suma el valor del PC actual, o sea que el valor que le ponemos aquí en la constante no es nuestra dirección de destino, sino va a corresponder a esta constante no es la dirección a donde vamos a saltar, sino cuánto nos vamos a desplazar. Esta constante va a ser un número con signo. Este bit de aquí, el bit 21, corresponde al signo. Si es 1 va a ser negativo, si es 0 es positivo. El formato es complemento a 2. ¿OK? Entonces, siempre que hablemos de números con signo, estamos hablando en formato complemento a 2. ¿OK? Entonces, aquí colocamos la constante de 22 bits correspondiente a cuánto nos vamos a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Bien, ese es. Y aquí está básicamente la operación que hace. Entonces el PC multiplica por 4 la constante, porque pues ya sabemos que las direcciones van de 4 a 4, porque son 4 bytes, y le suma ese valor al PC. Bueno, cuando la condición se cumple. Si no, entonces simplemente pasa a la siguiente instrucción. Observen que pasar a la siguiente instrucción es sumarle al PC4, que es usualmente lo que se hace. ¿OK? Bien. En esta, el salto es incondicional, siempre va a asignar el PC, pero aquí sí le vamos a asignar una dirección específica. Entonces va a tomar, recuerdan aquí que realizó la suma para direccionar la memoria. Bueno, aquí va a hacer la suma y el resultado de la suma se almacena en el PC. Y lo interesante es que el valor del PC se guarda en el registro destino. Entonces, ese es por si a nosotros necesitamos saltar a una subrutina, tenemos la dirección específica de esa subrutina y necesitamos saber la dirección de regreso por si a algún momento necesitamos regresar ahí. ¿OK? Bien, esa sería. Lo mismo tenemos aquí la diferencia es, ya sabemos, entre estas dos, la misma diferencia entre estas dos, que esta trabaja con el registro fuente 2 y esta trabaja con una constante. Entonces le sumo una constante al registro fuente 1 para asignar al PC. De igual forma aquí guarda el valor que estaba antes en el PC en el registro destino. Bien, esa es una. Esta es otra también parecida. Este es un call y un return. La idea del call es que se va a saltar a una subrutina, pero aquí observen que la dirección es relativa.
a diferencia de este que la dirección es absoluta. Entonces aquí al PC que había antes le suma 4 veces la constante que tenemos aquí de 30 bits. Obviamente la multiplica por 4 porque las direcciones van de 4 en 4. ¿Ok? Pero antes de borrar este valor, o al mismo, pues, digamos que al mismo tiempo, con el mismo flanco de reloj, podemos asignar en este registro, aquí él llama a los registros, bueno, los registros los llama con letras, o son los registros para salida y para de entrada, unos generales y unos locales. En este caso, este sería el porcentaje, se refiere a que es el registro. El registro de salida 7 es uno de los registros del banco de registros, lo asigna con el PC. ¿Ok? Siempre se va a asignar ese registro, entonces de esa forma siempre sabemos a dónde vamos a llegar. Y cuando retornamos, entonces a ese registro le sumamos 8 y, perdón, al valor que tenía antes le sumamos 8 y lo mandamos al PC. ¿Por qué 8? Si las instrucciones de salto solo tienen 4 bytes, ¿de acuerdo? Resulta que él cuando va a saltar, él siempre ejecuta la siguiente instrucción. En todas estas, él no salta inmediatamente, sino que ejecuta la instrucción que tiene después en el programa y después sí salta. Entonces, ese es, digamos que en el Spark P8, en el simulador que estamos haciendo actualmente no hace eso. Entonces vamos siempre a colocar un NOP después de todas estas instrucciones, de todos estos saltos que tenemos acá. ¿Ok? Listo. Y por eso este le suma 8, porque es la instrucción que tenemos acá y la siguiente que también se ejecuta, que en nuestro caso debería ser un NOP. ¿Ok? El NOP, observen que ustedes aquí no vieron ninguna instrucción que se llame NOP. ¿De acuerdo? Este procesador tiene una característica interesante y es que el registro 0 siempre va a tener 0. Entonces, si yo, por ejemplo, sumo el registro 0 más el registro 0 y lo coloco en el registro 0, pues no va a hacer ninguna operación, ¿de acuerdo? O si hago una OR, mejor dicho, cualquier instrucción de estas que está acá, si la almaceno en el registro 0, pues se pierde todo porque el registro 0 no se va a alterar. Ojo, estas no, porque estas sí me afectan los flags, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, en la resta, yo resto esto y almaceno el registro 0, no se altera el resultado, pero afecto los flags y ese sí lo utilizo. Entonces, esas instrucciones que afectan los flags a veces se llaman comparar o test. ¿De acuerdo? Pero la que no me afecta a los flags, entonces cuando hago una suma de R0 con R0 y en R0, o sea, si todo es 0, 0, 0, 0, ese es el NOP. ¿De acuerdo? Entonces el NOP ya sabemos el código que tiene aquí un 1 y todo lo demás es un 0. Ok, esa instrucción no me hace nada. Ah, precisamente aquí están. Entonces, estas son las instrucciones que les estaba hablando. Entonces, son instrucciones que ya existen, estas son las instrucciones que existen, pero aquí le damos un seudónimo, un sinónimo, un apodo. Entonces, R0 más R0 y se coloca en R0, entonces no hace nada, lo llamamos NOP. Si vamos el registro fuente 2 o la constante, le sumamos R0, pues no le va a hacer ningún cambio y esta se coloca en R1. Eso se utiliza para mover de un registro a otro, un registro a una constante. Entonces la llamamos move. La comparación, como les decía, entonces resta los dos registros o el registro y la constante y almacena el registro destino, es el R0. Pero lo importante es que afecta a los flags. ¿De acuerdo? Para mirar si es 0, entonces hace una OR con el registro destino y se almacena en R0. Pero se hace la comparación con R0, o sea, lo compara con 0. Eso es para mirar solo el flag de Z. ¿De acuerdo? Es mejor hacer este nos afecta más flags que este. ¿De acuerdo? Porque este podemos comparar si es mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, exacto. En cambio con este solo podemos comparar si fue igual o no es igual a 0.
Entonces usualmente cuando queremos saber si un registro está contando y llega hasta su tope que ya estaba, entonces lo comparamos con el tope. Ese podría ser. Para invertir un registro, entonces simplemente le damos el registro fuente, se hace una XNOR con el registro destino. Bien. Para negarlo, este es complemento a 2, entonces es 0 menos el registro fuente 2 y se obtiene el registro destino. Incrementar es sumar 1, decrementar es restar 1, borrar es colocar el registro en 0, entonces hacemos una hora entre 0 y 0, y estos pues son otros, aquí por ejemplo son solamente para revisar los flags, el flag de signo, el flag de z, el flag de carry y el flag de overflow. Entonces aquí estas instrucciones. Entonces si queremos mirar solo el flag podemos usar estas o estas, da igual. Bien, básicamente ese era el set de instrucciones que tenemos acá.